Y acá estamos con la parte 2 de trigonometría, que es la unidad número 8 del seminario universitario. Vamos a ver cálculo de los ángulos. Vamos a ver justamente hallar los ángulos conociendo los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Por ahora lo vamos a ver con triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus ángulos es recto. ¿Sí? Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, alfa, tenemos un ángulo, ¿sí? Con respecto a este va a ser el cateto adyacente, este va a ser el cateto opuesto y este la hipotenusa, porque estamos tratando sobre este ángulo alfa. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si tuviésemos los datos del opuesto y la hipotenusa, tendríamos que sacar, para hallar el ángulo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es la función inversa. ¿Sí? Eso ya lo vimos en otra unidad. La función inversa, que hace que, dado unos datos, llegar a otros, ¿no? Es otra unidad, para que lo recuerden. Es como vamos para un lado o para el otro, decir, del dominio al codominio, del codominio al dominio. Tenemos acá, que es el arcseno, ¿sí? El arcseno es la función inversa del seno. A esto mismo también muchas veces se le escribe como seno a la menos 1, pero no es a la menos 1 como que es 1 sobre seno, ¿sí? No es como un exponente a la menos 1, sino lo que se está diciendo que es la inversa. Y esto lo recontra recalco para que les recontra quede bien regrabado. Ahora tenemos que el coseno, ¿sí? Es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para hallar el ángulo, hacemos el arcocoseno, ¿sí? Fíjense que es arcseno, el de arriba este es arccoseno. ¿Y cómo se dice? El de arriba es el arcoseno y el de abajo es arcocoseno. Se repite el co, ¿sí? Y también, como el de arriba, se escribe, bueno, coseno a la menos 1, que es referido a la inversa. Y por otro lado tenemos la tangente, que es opuesto sobre adyacente, y tenemos el arcotangente, que es opuesto sobre adyacente, que también, bueno, es tangente a la menos 1. Acá vamos a ver un caso, digamos, como en particular, o sea, vamos a tener un ejemplo. Acá este va el adyacente, son 6 centímetros, y la hipotenusa son 10 centímetros, ¿sí? Entonces, el valor del opuesto no nos lo dan. ¿Y qué tenemos que hallar? Bueno, acá tenemos la hipotenusa y la adyacente y, por ejemplo, queremos hallar el ángulo alfa. Bueno, como justamente tenemos la hipotenusa y el adyacente, lo que vamos a utilizar es el coseno. O sea que para hallarlo vamos a utilizar el arco coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que va a ser el arco coseno de 6 centímetros sobre la hipotenusa, que es 10 centímetros. Y con esto nos da 53,13 grados. Que ojo, no son 53 grados y 13 minutos, ¿eh? No, para pasar los minutos es otra forma. Esos 13 es un 13 es un 13 de un 100. Y los minutos y los segundos tienen 60 minutos o 60 segundos. Así que, ojo, por las dudas. Y en la calculadora hay un... Bueno, después se los voy a explicar más adelante. La relación pitagórica. Tenemos que en todo triángulo rectángulo y para cualquiera de sus ángulos se verifica esto, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y esta es una identidad que resulta importante para el estudio, ¿sí? O sea, ya lo habíamos dicho en otro video, que había otra, que era la de tangente, que es seno sobre coseno, y esta es otra identidad importante, ¿sí? De seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. Bueno, vamos a ver por qué es esto. Vamos a partir de acá y queremos llegar a que es igual a 1. Partimos de acá. Decimos seno al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿A qué es igual el seno? Bueno, seno es igual a hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea que al cuadrado es exactamente lo mismo. O sea, seno al cuadrado es opuesto sobre hipotenusa, todo eso al cuadrado. Y coseno al cuadrado es
lo que es el coseno, pero al cuadrado, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer acá es distribuimos la potencia, obviamente que dentro de cada fracción. ¿Y qué hacemos ahora? Sacamos factor común, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado es un factor común. Y ahora se acuerdan, a ver, esto, ¿cómo lo podemos reemplazar? ¿Se acuerdan por Pitágoras? Pitágoras dice, el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Y esto qué son? Son dos catetos, justamente, el cateto opuesto y el cateto adyacente, es la suma de los cuadrados. Así que por Pitágoras, todo esto, ¿a qué es igual? A la hipotenusa al cuadrado. Entonces, acá lo simplificamos y llegamos a que es un 1, que es justamente a lo que queríamos llegar. Con eso lo demostramos. Ahora vamos a ver un ejemplo de uso. A ver, por ejemplo, 2 coseno al cuadrado de beta más 3 seno de beta igual a 3. ¿Cómo hacemos? No podemos estar tanteando ángulo por ángulo a ver cuál da así. Bueno, entonces recordemos esta identidad importante. ¿Y para qué nos sirve? Vamos a ver coseno cuadrado si lo podemos escribir de otra manera. A ver, coseno cuadrado entonces va a ser 1 menos seno al cuadrado. Y bueno, ahora vamos a reemplazar ahí para que nos quede todo como algo respecto a seno. Y que, bueno, ahora distribuimos. ¿Y qué nos queda acá? Todo con respecto a seno. Miren, lo acomodamos un poquito y nos queda 2 seno al cuadrado más 3 seno menos 1 igual a 0. ¿Y qué podemos hacer acá? Y acá decimos, uy, ahora, bueno, ahora hacemos un cambio, es un cambio de variables. Vamos a hacer un cambio así, que seno de beta sea igual a un z. Podría poner cualquier x, podría poner cualquier cosa, no importa, ya le puse z. Entonces, si seno de z, perdón, si seno de beta es igual a z, seno al cuadrado de beta es z al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo podemos reemplazar así. En donde está z, representa que hay un seno. Entonces, así sería, si leemos lo de abajo, es igual que decir lo de arriba. Entonces, con esto hallamos por la resolvente, todo, ya podemos, de esto ya lo vimos en otras unidades, hallar los valores de z que verifiquen esta ecuación. Son las raíces. Las raíces de esta ecuación son z igual a 1/2 y z igual a 1. ¿Con esto qué es? Acá no tuvimos la solución, ¿sí? Acá lo que obtuvimos es el valor de z. ¿Pero qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que decíamos? Que seno de beta es igual a z. O sea, vamos a decir que seno de beta 1 es igual a z1. ¿Sí? Y z1 es 1/2. ¿Y acá qué podemos decir? Acá podemos decir que beta es igual a 30 grados. Ahora, vemos acá, seno de beta 2 es z sub 2, entonces es 1. Y z de, perdón, el seno de B1, esto como, a ver, si se acuerdan, esto lo vimos en esto de los temas de los ángulos conocidos, esperen que marco ahí, el tema de los ángulos conocidos, ¿se acuerdan? El 30, 60, eso es lo que estuvimos viendo. Y lo que tenemos que ver acá, ¿se acuerdan de esto también? A ver, pero sobre todo en este, ¿se acuerdan, no? Que seno de algo es igual a 1/2, es seno de 30. Pero también si no hacemos shift seno, entonces nos va a quedar seno a la -1 porque es la inversa de seno, y 1/2 y cerramos paréntesis y ponemos igual. Y nos va a dar el ángulo 30. Ahora hacemos lo mismo con este, nos va a dar que es beta 2 es igual a 90. Con una pequeña aclaración que me olvidé de poner antes, que el ángulo, los que queríamos hallar que cumplan es que estén entre 0 y 90, ¿sí? Porque hay otras soluciones, pero esto lo vamos a ver en unos próximos videos, ¿sí? En esta misma unidad, ¿eh? Pero por ahora decimos que en el primer cuadrante, bueno, no importa, de 0 a 90, los ángulos que encontramos son estos. ¿Cómo usar la calculadora? Bien, miren. ¿Cómo utilizar la calculadora para obtener los ángulos? Algo les estuve diciendo, ¿no? Que era la inversa de seno, todo eso, o la inversa de coseno, que eso les estuve explicando. Vamos a ver cómo hay que usarla. Primero, esto es fundamental porque les va a dar cualquier cosa, si no. Es súper importante. Hay que asegurarse que la calculadora esté en modo de degree.
Degree de grados, pero ojo, porque hay otra opción, creo que es grades, no me acuerdo, pero no se refiere a los grados como los utilizamos nosotros. Es deg, no en rad. Puede ser degrees o radians. Bueno, en la calculadora van a ver acá una R, ¿sí? Si es R se refiere a radianes. Entonces, esta no es la que como tiene que estar. Tiene que estar como D, ¿sí? Como lo que se ve acá. D, ahí, porque yo lo voy a ampliar, ¿sí? Que es una D, D de degrees. Perfecto. Y para que no se lo olviden, ponemos algo de actualidad. Así que en radianes no, 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 no. Y tiene que estar en degrees. Entonces, pero me voy a sacar ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a decir, por ejemplo, hallemos el ángulo sabiendo que el cateto opuesto es de 5 centímetros y que la hipotenusa es de 8 centímetros. Queremos saber el ángulo. ¿Qué teníamos que ver? A ver, socato A. Si tenemos el opuesto, vamos a tener que usar el seno, ¿sí? Que es el opuesto sobre hipotenusa. O sea, que para hallar el valor de alfa, vamos a usar el arcoseno. Ojo, arcoseno, no arcocoseno. Arcoseno o arcseno. ¿Sí? Bueno, arcoseno es el opuesto que en la calculadora figura, ahora lo vamos a ver, ¿no? Como -1. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que vamos a poner acá? El opuesto, ¿cuál sería? 5 centímetros y la hipotenusa 8. ¿Sí? Y en la calculadora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Como seno a la -1, que insisto muchas veces y lo resisto y lo recontradigo, que no es el 1 sobre seno de seno de lo que sea, sino que es la inversa del seno. Estamos, lo que hicimos ahí, el arcoseno o el seno a la -1 se refiere a la inversa. ¿Cómo vamos a hacer acá? Bueno, acá traje una imagen de una calculadora científica, ¿sí? Creo que es la FS82, FX82, no me acuerdo muy bien cuál es. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos que hacer es esto. ¿Ven acá el botoncito de Shift? Esto, fíjense, cada calculadora puede llegar a ser que algún camino sea distinto, pero en general yo creo, o sea, no conozco todas las calculadoras, pero las calculadoras científicas veo que tienen este sistema. Shift. ¿Y qué hacemos ahora? Miren acá, ¿ven que acá dice seno a la -1? Es justamente lo que queremos hallar. Entonces tenemos que hacer Shift seno. Cuando apretamos el Shift es lo que se activa, es en vez de usar el sin, que es lo que está como en el botoncito, se va a activar lo que está en naranjita, que es lo que es el color del Shift. Entonces, esto es exactamente acá lo que es el seno de -1. Y ahora tenemos que poner 5 dividido 8. Entonces, ¿qué ponemos? 5, ¿sí? Dividido 8. Y ahora lo que tenemos que hacer es, podemos aplicar el igual y directamente, si yo les recomiendo en que primero cierren el paréntesis y después apliquen el igual. Con esto lo que les va a dar es el valor del ángulo en decimal, 38,68, bueno, etc. Hay otra forma de escribirlo que es con esta teclita que tenemos acá, que entonces nos va a dar en ángulos en una notación de ángulo, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, depende cómo les pidan el ejercicio, es la respuesta. Si bien son dos valores que equivalen lo mismo, uno está expresado en forma decimal y la otra en forma de ángulo. ¿Sí? Bueno, gente, esto es todo de la segunda parte que vimos. El cálculo de los ángulos, ¿sí? La relación pitagórica y cómo utilizar la calculadora para hallar el valor de un ángulo. Y saben que si tienen dudas, consultas, ¿sí? Pregunten, no se queden con la inquietud. Pregunten a sus docentes o pregunten acá ¿cómo se llama? En los comentarios y a seguir estudiando. Vamos que tenemos que aprobar, ¿sí? Primero, antes que aprobar, tenemos que entender porque si no, aprobar se queda muy lejos. Vamos a seguir estudiando.